regañamos si usted quiere, o mejor nos invitamos un café y platicamos un rato, ¿verdad? Bueno, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, estamos aquí reunidos, Señor, por causa tuya, Padre. Lo que queremos hacer, lo queremos hacer por causa tuya, para honrarte, para bendecirte, para adorarte, mi Dios, para poderte servir como solo tú te lo mereces. Queremos ponernos en esta noche en tus manos para que tú nos hables, tú nos enseñes de tu buena palabra, nos ayudas a poder salir adelante con la encomienda que tú nos has dado de poder ir y compartir la palabra con mucha gente, con muchos dentro del discipulado. Señor, desde ya te pedimos, Señor, para que abras nuestro corazón, abras nuestros sentidos, tengas o mantengas nuestras mentes, nuestros corazones cautivos a tu palabra, Señor, y que el deseo de poder compartir también venga el deseo de poder estudiar, de poder alimentarse de ella para siempre poderte servir como tú te lo mereces. En el nombre de Cristo, te pedimos, Espíritu Santo, que tú gobiernes este tiempo. Instrúyenos, háblanos, dirígenos, cambia nuestros corazones, cambia nuestras mentes y ayúdanos a ser cada día mejores hijos para ti, mejores siervos, mejores hijos. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, si quiere vamos a ir ya de lleno al tema. Acompáñeme ahí a su pantalla para que me acompañe en la lectura de la palabra. Y ahí después lo comentamos. Bueno, en Filipenses 4:6 dice así la palabra del Señor: por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acciones de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Si ustedes recordarán, nuestro pastor nos habló el martes anterior sobre la oración descargada. Y esto de la oración descargada no es más que nosotros vayamos y dejemos en manos del Señor todo aquello que nos puede hacer un peso, todo aquello que nos puede provocar una carga, todo aquello que nos puede impedir nuestro avance, impedir un movimiento fluido en nuestra vida, desde luego en nuestra vida espiritual. Y bueno, dentro de las cosas que el pastor nos enseñaba es que cómo tenemos que aprender a liberarnos de esos pesos, de esos lastres que nos pueden estar deteniendo, de esos lastres que nos pueden estar, por así decirlo, impidiendo nuestro avance. Y bueno, leía yo que en el Salmo 55, por ejemplo, el salmista decía: echad toda vuestra ansiedad, echad toda vuestra carga sobre el Señor. De igual manera, el capítulo 11 del libro de Mateo, el Señor nos dice: venid a mí todos los que estéis cargados, todos los que estéis trabajados, y yo los haré descansar. Entonces, entendemos también que la carga del Señor es una carga, el Señor mismo lo dijo: mi carga es ligera, mi yugo es fácil, mi carga ligera. Entonces quiere decir que es lo que nosotros tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es dejar nuestras cargas, dejar esas fatigas, dejar aquello que nos esté estorbando, aquello que nos esté impidiendo el caminar, el correr, aquello que nos esté impidiendo el servir bien, y dejarlo en manos del Señor. Y desde luego tomar lo que es de Él, la carga que Él nos da. Por eso dice el Señor ahí que mi carga es ligera. Entonces, en ese contexto nosotros tenemos que ir y desarrollar nuestra vida como con la carga ligera del Señor, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante también que nosotros meditemos un poco en cómo presentar nuestras peticiones. De esta manera, nosotros podemos dejar nuestras cargas en manos del Señor y así poder tener el descanso debido, es decir, que nuestro trabajo, nuestra vida, sea placentera. Yo no sé si su trabajo, es carga, no sé si su vida tiene usted gozo realmente genuino del Señor. Yo no sé si realmente usted siente que está agobiado aún en el entorno en que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Porque en este momento, pues obviamente genera estrés. Pero el Señor, ¿qué es lo que quiere? El Señor quiere que vivamos con gozo. El Señor no quiere que vivamos con amargura, y por eso es importante que nosotros meditemos en esos detalles.
Por eso cuando yo veo este texto, por nada estéis afanosos, dice el apóstol Pablo, ¿sí? Es decir, el apóstol Pablo retoma el tema, retoma el punto que dejó ahí David, el salmista, que dejó también el propio Señor Jesucristo. Pablo retoma ese tema y dice, bueno, por nada estéis afanosos. Es decir, nosotros tenemos que avanzar, tenemos que soltarnos de esos lastres, de esos pesos que nos pueden impedir avanzar. Y bueno, cuando yo veo en la palabra, bueno, no lo dejé aquí anotado, pero cuando yo veo en la palabra afán, esa palabrita afán, tiene que ver más que todo con el estar ansioso, tiene que ver más que todo con la carga, tiene que estar con las preocupaciones, tiene que ver con la angustia, con la congoja. Entonces, esas son las cosas que realmente nos hacen daño. Esas son las cosas que el Señor dice, o que Pablo en este momento que nos está hablando, dice mediante oración, mediante súplica, con acciones de gracia, sean dadas a conocer estas peticiones delante del Señor. Nosotros tenemos que ir delante del Señor y poner todo aquello que te agobia, todo aquello que te estresa, todo aquello que te está interrumpiendo un buen desarrollo en tu vida, hablando en general, ¿verdad? No solo vamos a hablar en la parte espiritual, porque si tú tienes un mal desarrollo espiritual, tarde o temprano se va a traducir en un mal desarrollo natural con tu familia, en tu trabajo, con las amistades, entre los hermanos en la misma congregación, porque tenemos que tener una buena comunión hacia arriba para que la comunión después entre los hermanos sea estable, sea buena. Entonces, nuestro trabajo, ¿cuál es? Nuestro trabajo es que estemos en algún momento de la vida, ¿cómo decirles? Cuando estamos mal, que nosotros vayamos a los pies del Señor, que se nos sea quitado ese peso, que eso que te esté estorbando ahí, que no te deja correr bien. Ahora, ¿cómo nos despojamos? ¿Cómo lo quitamos? ¿Cómo soltamos esas cargas? ¿Cómo soltamos eso que te está agobiando? Bueno, Pablo dice, aquí nos está diciendo Pablo en este texto que tenemos que presentar esas peticiones delante del Señor. Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues lo vamos a hacer en oración, como dice ahí, vamos a ir siempre en oración. Por eso el Señor siempre aduce o deduce que tú y yo como hijos de Dios, tú y yo como creyentes, como cristianos que somos, que nos llevamos el nombre de Cristo como una referencia nuestra, vamos a estar siempre en comunión con Él. La oración, recordemos que es comunión, pero no solo en oración, también en súplica. Y ya entendimos, ya vimos que la súplica, ¿cuál es la súplica? ¿Cuál es el singular punto de la súplica? Es la humillación, no porque estés humillado, no, porque humillas tu corazón, le dices, ¿sabes qué, Señor? Yo estoy en una dependencia total tuya, por eso te suplico. Y tu oración se vuelve súplica y tu oración obviamente se presenta ¿con qué? También con acciones de gracia. De esta manera, con acciones de gracia, siendo agradecido también el Señor en todo y por todo. Entonces, con eso es que realmente nosotros honramos al Señor. Entonces, basado en eso es que nosotros realmente podemos entender, podemos ver que el Señor va a trabajar en nuestra vida cuando vamos entonces y lo buscamos solo a Él. La promesa de ayuda y alimento, porque realmente eso es lo que nosotros buscamos, ¿verdad? Ayuda y alimento, la provisión, ¿verdad? El tener ese aliento de la provisión, ¿verdad? Y las fuerzas que sean necesarias, eso realmente es un compromiso que el Señor lo da. Y si no, miremos aquí en este texto en Isaías. Mira lo que dice Isaías 40:30. Aún los mancebos se fatigan y se cansan. Los jóvenes tropiezan y vacilan, dice. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Entonces, notemos cómo para un creyente, un cristiano, alguien que realmente se acuerpa y se arropa en la palabra, realmente no es posible que nos inquietemos y que después estemos diciendo lo que se dice en Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me falta o nada me faltará, según la versión que lee y cómo le guste a usted. Ahora, ¿cuál es el punto?
honestamente no nos deberíamos de inquietar si sabemos que Jehová es nuestro pastor, si sabemos que Él está con nosotros y que las promesas han sido dadas para nosotros. La promesa de provisión divina para continuar el camino siempre está disponible para cada uno de nosotros, como hijos, como creyentes en Cristo. Por eso es que realmente si nosotros realmente declamamos ese salmo, Jehová es mi pastor, nada me falta, es porque yo realmente estoy convencido de que Él está con nosotros y que realmente la provisión está ahí para cada uno de nosotros. Claro, en algún momento vendrá la fatiga, en algún momento vendrá el cansancio, vendrá también como dice ahí, el desánimo, el afán, ¿verdad? Que realmente es algo que te cansa. Incluso podríamos decir que te puede llegar un tropiezo, pero la promesa es que esperemos siempre en el Señor. La promesa es que cuando nosotros esperamos en el Señor, cuando nosotros confiamos en Él, como dice aquí Isaías, viene la descarga. ¿La descarga de qué? Bueno, como llega la provisión de fuerzas, llega tu ánimo, empiezas incluso a cambiar la mentalidad, las cosas ya no las vas a ver ¿cómo podríamos decirlo? Con el desánimo con que se enfocan ahora. Entonces, te cambia la mentalidad, de manera que nosotros no tenemos que estar o no debemos de estar afanados en ningún tiempo y por ningún causa en nuestra vida. Es decir que, por ejemplo, te afanas por lo pasado. Eso ya pasó. Es decir, ya no hay nada que pueda remediar con eso. Bueno, hay una cosa todavía. Tus eventos pasados te deben de servir para aprender una mala lección y no volverla a cometer, sino que hacer los correctivos en esta vida que está llevando actualmente en el presente y darle para adelante. Pero el pasado no te tiene que torturar, el pasado no tienes que estar afanado por lo anterior. Por el futuro, bueno, menos, porque es algo que ni ha sucedido, que no sabes ni cómo está. Tú puedes decir, bueno, hermano, es que tengo incertidumbre del futuro. Eso déjaselo al Señor. Y realmente cuando estamos con el Señor te dice allá en Jeremías, yo tengo buenos planes para ti. Entonces quiere decir que tu futuro, estando en las manos del Señor, estará en buenas manos. Entonces no hay por qué nosotros debamos de temer. Y si es por el presente, bueno, el presente está difícil, sí, es cierto, está difícil, pero entonces ahí dice Pablo, bueno, entonces sean conocidas vuestras peticiones. ¿Cómo? Con la oración, con la súplica, con acciones de gracias. No estén afanados. Es decir, ni por este tiempo, ni para el pasado, ni por el futuro, mucho menos, y tampoco por el presente. ¿Por qué? Porque pues el Señor ya tiene un proyecto de vida para cada uno de nosotros. Entonces, el Señor Jesucristo dijo, cada día traerá o trae consigo su propio afán, su propia carga, léalo usted ahí. Entonces, si cada día trae su propia carga, cada día trae su propio afán, cada día trae su propio problema, no hay razón para añadir más. Más bien la razón es para que nosotros busquemos cómo descargarnos de ello para que eso no nos estorbe, nos moleste y nos interrumpa en nuestro caminar. Entonces, ese es el punto importante. Ahora, ¿cómo nosotros debemos de presentar nuestras peticiones, verdad? Y para poder así descargarnos y avanzar. El remedio para la ansiedad, para esta angustia, para esta carga, es obviamente lo que nos dice aquí Pablo, llevarlo a los pies del Señor, es ponérselo a los pies del Señor, porque el mismo Señor dijo, yo te voy a dar descanso, yo te voy a dar gozo, yo te voy a dar paz en tu corazón. Entonces, todo lo que te resulte inquietante para tu vida, todo lo que te resulte ahí, que te genere miedo, que te genere incertidumbre, todo eso, dice Pablo ahí, ve a los pies del Señor, llévalo a los pies del Señor, ve con oración, ve con súplica, ve con acciones de gracia. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor va a esperar de ti y de mí. El secreto está en abrir nuestro corazón al Señor y desde luego habrá que entender cómo nosotros tenemos que recibir estas cosas que el Señor nos da, estas bendiciones que el Señor ya tiene para nosotros para poderlas obtener. Ahora, ¿cómo quitamos esa ansiedad? ¿Cómo nos quitamos ese afán? ¿Cómo nos quitamos esa preocupación que te puede estar torturando? Bueno, quiero que me acompañen. Vamos a ir ahí a
al primer punto que quiero que analicemos esta noche de cómo presentar nuestras peticiones. Realmente no es tanto cómo presentar nuestras peticiones, sino que presentando nuestras peticiones, cómo el Señor nos va a bendecir a nosotros. Entonces, notemos acá en Samuel 1:16, dice, no tengas a tu sierva por mujer indigna, porque hasta ahora he orado a causa de mi gran congoja y aflicción. Respondió Elí y dijo, ve en paz y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Ella le dijo, halle tu sierva gracia ante tus ojos. La mujer se puso en camino, comió y ya no estaba triste su semblante. Entonces note que lo primero que yo quiero que notemos acá, cómo realmente nos destrabamos esa angustia, ese malestar, ese afán que tenemos en nuestro corazón. Bueno, lo hacemos a través de una bendición sacerdotal. Es importante la bendición sacerdotal, es importante la bendición del ministro de parte de Dios que viene a ponerte a la mesa con pan, vino y bendición, ¿verdad? Eso es lo que quiero que miremos un poquito acá. Fíjense que, bueno, conocemos ya esta historia. Ya sabemos que esta es Ana, que es la madre de Samuel. Samuel, el último juez en la historia de Israel, como se le conoció. Ahora, este es un momento donde esta mujer sube con su marido para la adoración, para las ofrendas, y ella como que se aparta un poco de la actividad de la actividad ministerial de las ofrendas, y ella está orando. Usted conoce bien la historia. Que el sacerdote Elí por algún momento la menospreció, pensó que era pecadora. Él realmente su discernimiento, bueno, no estaba discerniendo nada, simplemente estaba, como la vio orando en voz baja, en voz definitivamente no audible, estaba orando en su corazón. Usted sabe cómo la reprendió y le dijo, echa de ti tu vino, ¿cómo es posible que todavía estés ahí con eso? Entonces, ahí es donde ella le dice, no tengas a tu sierva por mujer indigna. Yo realmente lo que tengo, sacerdote Elí, lo que yo tengo es una congoja, lo que yo tengo es una aflicción, lo que yo tengo es que necesito descargar eso de mí. Claro, el estereotipo religioso del sacerdote pensó que era pecadora, pero cuando ella realmente reveló, abrió su corazón, mostró cuál era su problema, miren que en el verso 17, Elí como que ya se puso su traje sacerdotal y empezó a desarrollar tal función. Note lo que le dice, ve en paz. Fíjese que en ese punto ella no le había dicho cuál era su problema, no le comentó nada a él, ella simplemente se lo daba al Señor. La función sacerdotal, ¿cuál era? Ministrar paz. La función sacerdotal, ¿cuál era? Interceder por ella, estar velando por el corazón de ella. Entonces el sacerdote que le dice, vete en paz, la bendice, vete en paz, y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Entonces, notemos que aquí ya Elí dejó su lado religioso y bendice a Ana como todo buen sacerdote que tiene que hacer. Entonces esta mujer se arropa, se aferra a esa bendición de este sacerdote. ¿Y qué pasa? Se fue en paz. Note que al final dice que su semblante ya no estaba triste. Ella ya cerró, ya no siguió con su semblante triste, ella ya cambió su actitud. Note algo, cuando un sacerdote de Dios hace su trabajo ministrando a una oveja, va a ocurrir esto, va a haber paz en el corazón de la oveja. Se va a ir toda la tristeza, se va a ir toda la congoja, se va a ir toda la aflicción. Ese afán por el que se está uno enfocando se va a desaparecer. ¿Por qué? Porque viene una especie de cambio de mente. La bendición hace que tus pensamientos cambien, la bendición hace que tu enfoque de ver las cosas, tu punto de vista de ver las cosas se inviertan. Y lo que antes mirabas como pesimismo, ahora lo miras con todo el optimismo posible, no porque vas a ser un positivo, no, sino porque lo estás viendo desde el ángulo de vista de Dios. Y para el Señor no hay nada imposible, sea cual sea nuestra condición, para Él no hay nada imposible. Entonces, esta mujer toma esa bendición de que le dio el sacerdote y se ve en paz. Ya no estaba más triste. Entonces, note algo. Hay un punto bien importante aquí.
nuestras oraciones nunca piense usted que con sus oraciones esté informándole a Dios. Es decir, lo que usted le pueda estar diciendo al Señor, el Señor ya lo sabe. Nuestra oración es para expresarle la conciencia que tú y yo tenemos de la dependencia que tenemos de Él. Nuestra oración debe decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo dependo 100% de ti. Yo dependo de lo que tú me vayas a dar. Yo dependo de lo como tú me quieras bendecir a mí. Y yo entendí, bueno, en este caso, Él mandó a un sacerdote para que bendijera a esta oveja. Entonces la oración en realidad se convierte en la puerta de acceso ¿a qué? A un descanso personal. Cuando tú oras y viene la bendición, tú vas a tener paz, tú vas a tener reposo, tú vas a tener gozo, en vez de estar con aflicción y en vez de estar con congoja. Entonces, eso es lo que le ocurrió a esta mujer. Y miremos cómo lo expresa aquí Pedro. Pedro dice aquí más adelantito, en 5:7 de primera de Pedro, así que pongan sus preocupaciones, dice, en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. Entonces, note algo, la ansiedad desaparece. ¿Cuándo? Cuando uno se le entrega al Señor. La ansiedad desaparece cuando nosotros nos despojamos de ella. Nosotros tenemos que soltarnos de ella. Porque obviamente se manifiesta la provisión divina, la provisión de la fuerza divina, como decía ya en Isaías. Y obviamente que es la fuerza que nos sostiene a ustedes y a mí. Entonces, ¿qué hizo Ana? Poner sus preocupaciones en manos del Señor. Y el Señor, por medio de este sacerdote Elí, por medio de su ministro, manda la bendición al creyente. Ahora, ¿cómo un ministro bendice? Cuando lanza la palabra y por la palabra te inyecta fe y por medio de la palabra viene el impacto a nuestro corazón y eso hace cambiar nuestros pensamientos y empezamos a ver las cosas desde el ángulo realmente que el Señor quiere que las miremos. Entonces eso hace que renueve nuestras fuerzas. De otro punto también es que el Señor, ¿para qué renueva nuestras fuerzas? Para que tú sepas que no estás corriendo en vano, para que tú sepas que estás yendo por el camino correcto. Ana se amparó a la promesa divina. ¿De cuál promesa divina? De que Él tiene cuidado de nosotros. Eso es lo que está diciendo ahí Pedro. Pedro dice, pongan sus preocupaciones en manos de Dios porque Él tiene cuidado de cada uno de ustedes, dice Pedro. Entonces, ¿quién mejor que Pedro para saber esto, hermanos? Pedro es aquel gran apóstol que tuvo la desgracia de patinar, de caer, de deslizarse y fallarle al Señor. Sin embargo, el Señor lo perdonó y lo restauró. Y es este mismo Pedro que ahora nos dice que todas las preocupaciones que usted tenga, todas las aflicciones, todos los afanes, los debemos de poner en manos del Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. De esa promesa fue que Ana se agarró, de esa promesa fue que Ana estuvo ahí pendiente de tenerla. Esa bendición, esa promesa de parte de Dios renovó el espíritu de Ana. Y no solo eso, al punto que dice la escritura de que ella ya no estaba más triste. Ella ya dejó la tristeza, se apartó de la tristeza, creyó a la bendición y creyó a la promesa del Señor. Eso la descargó totalmente, la liberó del peso que no la dejaba actuar, no la dejaba tener gozo, no la dejaba desarrollarse, no la dejaba tener una buena comunión con su familia. Y obviamente vivía en una aflicción. Entonces, notemos aquí en la pantalla que después Ana bendice al Señor alabándolo. Y note lo que le dice. Mire, no solo porque le quitó su aflicción lo alabó, sino que también por otorgar su petición. En el capítulo 2, verso 8 de Primera de Samuel dice, Él levanta al pobre del polvo, saca al menesteroso del montón de basura para sentarlos con los príncipes del pueblo y los causa heredar el trono de gloria, dice, otorgando las peticiones a aquel que ora, porque no es por fuerza que una persona prevalece, dice esta versión de la Kadosh Internacional. Entonces, note lo que ocurrió aquí.
Ana ahora alaba al Señor y en su alabanza le dice, o lo que dice es que el Señor otorga sus peticiones. Ahora, ¿a quién el Señor le otorga las peticiones? Pues al que ora, al que con oración, al que con las acciones de gracias, va delante del Señor y rinde el tributo al Señor y se descarga a ellos ahí. Y el Señor manda a aquel ministro a bendecirte. Y entonces ahí surte el efecto de esa descarga para poder tener felicidad. Fíjese que en este punto, Ana, ya es el capítulo 2, Ana regresa después en el contexto, usted lo puede leer, regresa con el sacerdote Elí y le dice, ¿sabes qué, sacerdote Elí? Este era por el hijo que yo oraba. Elí no sabía que era por eso. Elí no sabía que era por eso. Entonces, ese es el punto importante de que cuando uno abre el corazón delante del Señor, es para soltar una carga. Entonces, Ana después lleva a su hijo a presentárselo al sacerdote Elí, ¿y qué es lo que le dice? Esta era la petición por la que yo oraba. ¿Y sabes qué? El Señor me la respondió. ¿Me la respondió cuándo? ¿Por qué? Porque él responde, él otorga las peticiones a aquellos que oran. Entonces, lo trascendental aquí, ¿qué es? Es la bendición del sacerdote. Lo trascendental aquí es la recepción del creyente a la bendición que el sacerdote da. Y desde luego que ahí tienen que ver las promesas, porque el sacerdote lo que ministra son las bendiciones en base a las promesas que ya Dios ha dejado para cada uno de nosotros. Y esa es la administración que el sacerdote da. Esa es la administración que la oveja tiene que recibir también para poder ser liberado. Entonces, ¿qué es lo que nos enfocamos en esta bendición sacerdotal? Bueno, ¿cómo nos quitamos realmente las cargas entonces? ¿Cómo nos quitamos ese afán? Bueno, dice aquí, anotaba yo aquí, abriendo nuestro corazón al Señor, presentándole nuestras peticiones, porque es a través de nuestras oraciones que nosotros las ponemos a los pies de Él y desde luego recibimos esa bendición sacerdotal, recibimos esa bendición que el Señor ya le ha dado la capacidad a cada sacerdote, a cada ministro de bendecir a las ovejas. Y cuando tú te aferras a esa promesa de bendición, obviamente el Señor actúa en favor de cada uno de nosotros. Ahora, yendo un poquito más adelante. Así que la bendición sacerdotal es lo primero que yo pude ver. Bueno, sé que hay otras cosas y de repente no hay un orden, pero es lo primero que yo pude ver para poder quitar un afán, una carga cuando nosotros presentamos nuestras peticiones. También en Crónicas 28:9, miremos este otro texto, dice: Salomón, hijo mío, Dios conoce, dice aquí la palabra, Dios conoce todos tus pensamientos. Sabe cuáles son tus intenciones en todo momento. Por eso obedécelo con amor y de buena gana. Él siempre responderá a tus peticiones, pero si no lo obedeces, Él te rechazará para siempre. Entonces, note este texto, qué tremendo. Aquí estamos viendo obviamente al rey David hablándole a su hijo Salomón. Entonces, si nosotros recibimos la bendición sacerdotal, eso nos despeja de nuestros afanes, nos libera de todo ello. También el obedecer al Señor. Eso es lo que le está diciendo aquí David a Salomón. Obedécelo. Y eso te va a traer liberación de afanes. Entonces, note algo, prácticamente David aquí, ¿qué es lo que está ocurriendo? David aquí se está prácticamente despidiendo y declara a Salomón su sucesor, no porque él lo haya escogido, sino que ya antes, previamente, el Señor ya le había dicho a David que él había escogido a Salomón no solo como rey, para que reinara en lugar de David, su papá, su padre, sino que también lo había escogido como su hijo. Y cuando David quiso hacerle templo al Señor, ustedes se recordarán que el Señor le dijo: ¿sabes qué, David? Tú no me vas a poder hacer templo, porque tú eres un hombre de guerra, has derramado mucha sangre, lo va a hacer un hijo tuyo, Salomón. Él va a ser el pacificador, el que, para poder, bueno, dicho sea de paso, para edificar un templo hay que ser un pacificador.
Entonces dice el pacificador, Salomón es el que me va a construir el templo. Él es el que me va a construir la casa. Y por eso es que David le dejó todo, le dejó los planos, le dejó dinero, le dejó los contactos, todo. Pero el punto ¿cuál es? Que él había sido escogido por el Señor. Salomón directamente. Pero David le estaba dando su consejo, ¿verdad? Un consejo que realmente él pudo vivir y lo pudo desarrollar. ¿Quieres que Dios responda siempre a tus peticiones? Pues estoy tratando de transliterar aquí lo que David le estaba diciendo a Salomón. ¿Quieres que Dios responda siempre a tus peticiones? Entonces, obedécelo con amor y como dice aquí, obedécelo con amor y de buena gana. Es decir, le dice esto, no sin antes haberle explicado que el Señor en su omnisciencia conoce todas las cosas. Mire lo que le dice acá David a Salomón. Dios conoce todos tus pensamientos y sabe cuáles son todas tus intenciones. Entonces, ahora, ¿por qué le dijo eso? Y después le dice, ¿sabes qué? Obedécelo con amor y de buena gana, porque cuando nosotros vamos a hacer algo para el Señor sabe con qué intenciones las estamos haciendo. Si de algo sabe el Señor, es con qué intención usted le sirve, con qué intención usted va al discipulado, con qué intención, incluso con qué intención es que vamos a la iglesia, si no es para otras cosas que no sean para adorarlo a Él. Él se da cuenta de todo eso. Ahora, para que nosotros presentemos nuestras peticiones y sean respondidas como realmente deseáramos, entonces, ¿qué dice el Señor aquí? ¿O qué dice? ¿Cuál es el consejo de David a su hijo Salomón? Obedécelo con amor y de buena gana. De manera que si vas a obedecer al Señor, deberá de hacerse de una manera genuina, de una manera que no dé dudas de que estamos, no que seamos perfectos, no, sino que tu corazón realmente quiera buscar el agradar al Señor, que tu corazón realmente quiera mantenerse siempre fiel al Señor. Eso es lo que realmente es el consejo realmente que David le estaba dando a Salomón. Y notemos que de alguna manera así lo estaba enseñando nuestro Señor Jesucristo. Es lo que me había pasado aquí de él. Porque nuestro Señor Jesucristo lo dice aquí en Juan 15:10. Si guardáis mis mandamientos, ¿qué cosa? Permaneceréis en mi amor. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo, si tú y yo somos obedientes, si tú y yo obedecemos siempre a la palabra, permaneceremos siempre en el amor del Señor. Y ese es el punto importante. Y dice aquí, bueno, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahora, note este texto 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, ¿de qué nos está hablando aquí el Señor? Pues nos está hablando obviamente de que nosotros debemos de guardar nuestros mandamientos, guardar sus mandamientos. Esto es ser obedientes a la palabra del Señor. La única forma de mostrarle nuestra obediencia, no solo nuestra obediencia, nuestra fe, nuestro amor, nuestra fidelidad, obviamente al Señor, es siéndole obediente a sus mandamientos. Bueno, aparte que porque Él dice que esos mandamientos no son gravosos para nosotros. Y de hecho nosotros no tenemos que ser religiosos para poder ser obedientes a estos mandamientos. Cuando nosotros somos obedientes a estamos ¿qué? Dice, bueno, el Señor dice ahí, estamos permaneciendo. Otra forma de traducirlo es continuar. Bueno, la palabra permanecer se traduce continuar siendo o continuando ser, y también dice no perecer. Quiere decir que nosotros permanecemos, estamos unidos al Señor, estamos en permanencia, estamos continuando en unidad con Él, y ese es el punto importante. Estaremos siempre en su amor, y es que nuestro amor, obviamente, el Señor nos da siempre el ejemplo, que será igual cuando Él está con el amor del Padre. Es decir, el Señor nos dice, si nosotros guardamos sus mandamientos, permanecemos en su amor. ¿Cómo? Como Él permanece en el amor del Padre. ¿Por qué? Porque ha guardado también los mandamientos del Padre. Eso es lo que nos dice el texto.
así como yo, perdón, ya me salté aquí esta. Así como yo permanezco, guardo los mandamientos y permanezco en él. Entonces, eso es lo interesante de esto. Entonces, ¿qué también nos enseña? Bueno, nos han dicho estas cosas, pero ¿para qué? ¿Para qué? Pues, dice el Señor ahí, para que mi gozo esté en vosotros. Mi gozo. Entonces, lo que usted y yo, desde luego, todo creyente debe experimentar, ¿qué es? Es el gozo de la obediencia en la palabra. Y sin importar cualquier sea la condición y situación de vida que estamos viviendo, cuando nosotros somos obedientes a la palabra, cuando nosotros somos practicantes de la palabra, entonces no, realmente viene gozo a nuestro corazón porque estamos siempre agradando al Señor. Entonces en este sentido no va a haber ninguna gotita de afán, no va a haber ninguna gotita de desánimo, todo lo contrario, va a haber gozo en nuestro corazón y va a ser un gozo perfecto, va a ser un gozo cumplido o completo, como dice otra versión. Desde luego, esto solo puede venir de parte del Señor y nos viene como consecuencia de nuestra obediencia. Ese es el punto importante. Entonces, obedezcamos al Señor con amor y con buena gana, es decir, con un corazón dispuesto siempre para servirle a Él. Bueno, por sobre todo es para nuestro propio beneficio y además porque es la forma en que Él siempre dice responderá a las peticiones. ¿Qué fue lo que le dijo aquí? ¿Qué fue lo que le dijo aquí David a Salomón? Obedécelo porque de buena gana, porque entonces Él va a responder tus peticiones. Eso es lo interesante. Él siempre responderá tus peticiones. Bueno, no sé qué le pasó aquí a mi lapicito, pero sigamos adelante. Entonces, eso es lo que realmente nos enseña el apóstol Juan. Dice aquí en primera de Juan 3:21, amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios y todo lo que pidamos lo recibiremos de Él. Dice, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, hermanos, presentando nuestras peticiones al Señor y realmente tengamos confianza, la confianza siempre en Él, que el Señor nos proveerá. Mire lo que dice Juan aquí es que recibiremos, dice recibiremos. Juan está claramente hablando, recibiremos de Él. Y todo lo que pidamos, Juan habla de un absoluto. El recibiremos es total, el recibiremos es completo y obviamente eso debería generar una completa confianza en nosotros. Ahora, ¿pero de dónde viene esa confianza? Bueno, de que somos obedientes al mandato del Señor, somos obedientes a la palabra del Señor. ¿Por qué recibiremos? Pues porque somos obedientes con amor, somos obedientes con un corazón bien dispuesto, de buena gana. Desde luego esto será agradable para el Señor. Y obviamente él nos responderá y nos proveerá. Que es lo que es la promesa que está dada aquí en este libro de Juan. Entonces, para que el Señor nos conceda nuestras peticiones, es porque le agradamos. Ahora, ¿cómo le vamos a agradar? Bueno, aquí lo dice, guardando, obedeciendo siempre su palabra, siendo siempre obedientes a su palabra, a su mandamiento. Entonces, de esa manera recibimos del Señor. Cuando somos obedientes, cuando recibimos la bendición sacerdotal, esa es la manera que recibimos del Señor. Y note usted aquí también más adelante en Daniel 9:8 dice, préstanos oído, Dios nuestro, abre los ojos, mira nuestra desolación y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Al hacerte estas peticiones, no apelamos a nuestra rectitud, sino a tu grande misericordia. Entonces, note algo. ¿Cómo recibimos nosotros entonces nuestras peticiones? Cuando las presentamos delante de nuestro Señor, ¿cómo las recibimos? ¿Cómo las descargamos? Bueno, por la bendición sacerdotal, por ser obedientes a la palabra del Señor. Y número 3, por su misericordia, por su misericordia. Dice este texto este texto dice que por tu gran misericordia. Sin duda, hermanos, definitivamente hay que aprender de quiénes,
de estos hombres que vivieron en esos tiempos antiguos, que fueron grandes héroes de la fe y que obviamente están sus narrativas en la palabra. Es decir, no solo están sus aciertos, también están sus desaciertos. ¿Para qué? Para que ustedes y yo aprendiéramos. Ahora, en este caso, ¿qué tenemos que aprender aquí de Daniel? Bueno, que este Daniel en oración al Señor presentaba o siempre presentaba sus peticiones, rogándole al Señor que para que fueran oídas. No te prestan los oídos, Dios nuestro. Él siempre tenía esas rogativas. Él siempre se ponía delante del Señor sabiendo que el Señor lo escuchaba. Pero él siempre tenía esas súplicas, esos ruegos, esas oraciones, esas acciones de gracia. Ahora, notemos la forma de su petición. Porque no pide una respuesta. Note lo que dice ahí, vamos a ir al texto. No pide una respuesta por su rectitud. Dice, no pide una respuesta por su justicia, no pide una respuesta siquiera por sus buenas obras. ¿Cómo formula esta petición Daniel? Dice, al hacerte estas peticiones, no apelamos a nuestra rectitud, sino a tu grande misericordia. Entonces, cuando se entiende bien qué es la misericordia del Señor, no nos queda más, hermanos, que rendirnos a Él. Entender que su misericordia deberá ser suficiente para ti y para mí en todo lo que nosotros necesitamos. De hecho, la misericordia es la que nos suple todas las cosas. Y es que con solo entender que a pesar de lo que, a pesar de lo que usted haya sido, a pesar de lo que usted es ahora y lo que falta por ser, y sabemos que le fallamos al Señor, pues aún así el Señor nos ama. Y nos ama dice ahí la palabra que nos ama con un amor entrañable. ¿Solo por qué? Por su gran misericordia. Entonces, eso es lo especial de esta oración de Daniel, ¿verdad? Entonces, Santiago nos dice, mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job, habéis visto el resultado del proceder del Señor, cómo que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Note qué interesante esta palabra. Aquí Santiago dice que nosotros hemos visto, hemos conocido la historia de todos esos hombres. Bueno, en este caso Santiago habla acerca de la historia específicamente de Job. Pero ¿qué es lo que dice? Conocemos la historia de Job, conocemos cómo Job sufrió y cómo el Señor le restauró integralmente, porque le restauró no solo su cuerpo que estaba enfermo, le restauró su alma que estaba hecha pedazos en el desconsuelo y también le restauró su espíritu. Y el postrer de Job vino a ser el doble que el primero, dice la palabra, todo le duplicaron. Entonces entendimos de sus sufrimientos, de sus padecimientos, pero todo eso quedó atrás, todo eso quedó en el recuerdo. ¿Por qué? Por la misericordia del Señor. Porque el Señor, por su gran compasión, porque Él es muy compasivo y misericordioso. Ahora, ¿para quién? Para con nosotros, pues nosotros sus hijos, para con nosotros. Entonces, notemos qué es lo que dice el apóstol Santiago. Dice ahí Santiago, tenemos por bienaventuranza, dice. Tenemos hemos visto, tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Hemos visto a los que sufrieron y los tenemos por bienaventurados. ¿Por qué? Bueno, conocemos de Moisés, conocemos de David, conocemos de Daniel, de Elías, del mismo Job. ¿Y cuál es el resultado de ellos? Bueno, el resultado de ellos es, perdón que le quité el texto ahí, es que habéis visto el resultado del proceder del Señor. ¿Cómo actuó el Señor con cada uno de ellos? Pues actuó con la misericordia, actuó con compasión. Cada uno de ellos fue restaurado, cada uno de ellos fue descargado de sus afanes y vueltos al Señor sus corazones. ¿Para qué? Para que realmente experimentaran el genuino gozo de parte del Señor. Entonces, todos ellos fueron oídos en sus peticiones. Ahora, ¿fueron oídos por qué? ¿Porque fueron tremendos hombres de la fe? No. Eso es lo que estamos diciendo aquí, lo que estamos hablando acá. Fueron oídos a causa de las misericordias del Señor que son grandes. Fueron oídos a causa de que el Señor es compasivo y misericordioso. Entonces,
cuando nos pongamos delante del Señor para presentar nuestras peticiones, entendamos algo, que Él tiene para ti, tiene para mí una grande misericordia, una gran compasión. Él se compadece de cada uno de sus hijos y por eso está presto para hacerles el bien. Entonces, ese es el punto importante aquí. Fueron oídos obviamente por la misericordia del Señor. Note lo que hace las peticiones aquí. Nuestras peticiones están basadas sobre su misericordia. Mire lo que dice el Salmo. Salmo 119, 149. Oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová. Vivifícame conforme a tu justicia. ¿Cuál es el clamor de este salmista? ¿Cuál es el deseo, la pasión de este salmista? Bueno, primero que el Señor escuche su voz, pero no no lo está diciendo, mira Señor, escucha mi voz porque yo soy un gran salmista. Mira Señor, escucha mi voz porque yo soy un gran predicador. Porque mira, escucha mi voz Señor por mis grandes hechos, por mis grandes obras, por mi buen corazón. No, de ninguna manera. Bien dice Isaías que todas nuestras obras de justicia son como ¿qué? Como trapos inmundos, como trapos de inmundicia. Entonces, el salmista clama aquí, oye mi voz, ¿cómo? Señor, escúchame, Señor, óyeme. Pero ¿conforme a qué? No conforme a mis obras, no conforme a mi corazón, no conforme a mi... No, conforme a tu misericordia. Porque si me escuchas conforme a tu misericordia, tú, bueno, obviamente vas a escucharme y vas a actuar. Pero si me pongo delante de ti con mi justicia, bueno, ni los calcetines pueden quedar de mí. Entonces ese es el punto. El Señor nos quiere hacer vivir no según nuestra justicia, sino la justicia de Él. Yo no vivo por la justicia mía, sino por la justicia. Vivifícame conforme a tu justicia, dice la palabra. Entonces cuando le presentamos nuestras peticiones al Señor, cuando nosotros vamos al Señor y le apelamos a sus misericordias, con seguridad seremos escuchados. Ese es el punto trascendental, porque sus misericordias son para nosotros. Y como dice por ahí, otros salmos son nuevas cada mañana. Es decir, Él tiene para renovarnos cada mañana. Cada mañana. Entonces presentamos nuestras peticiones. Sigamos la conducta de Daniel para hacerlo. Es decir, estamos presentando nuestras peticiones al Señor. ¿Cuál es la conducta de Daniel? Señor, apelo a tu gran misericordia. Señor, apelo a tu gran bondad. No de acuerdo a mis obras, no de acuerdo a mis hechos. Señor, yo mis hechos entiendo que son trapos inmundos para ti, pero apelo a tu misericordia. Y obviamente desde esa plataforma seremos escuchados. Desde esa plataforma seremos atendidos de parte del Señor, porque eso es lo que el Señor quiere para ti y para mí. Amén. Entonces es por su misericordia. Recibimos por su misericordia. Que no se nos olvide ese detalle. No es porque bien servimos, no es porque bien vamos a todos los cultos, no es porque yo no fallo a ningún discipulado, no, es por la misericordia del Señor. Ahora, yendo un poquito más adelante para ir concluyendo, dice en Job 35:12, dice, si Dios no responde el clamor de la gente, es por la arrogancia de los malvados. Dios no escucha sus vanas peticiones. El Todopoderoso no les presta atención, dice aquí la palabra. Entonces note algo. En este texto realmente esta versión pues está, digamos que está más que claro. Todo lo que Job está diciendo ahí. Dice que Dios no escucha, ¿qué cosa? Sus vanas peticiones. Entonces lo que nosotros tenemos que entender es que nuestras peticiones no sean vanas a la hora de presentarlas a nuestro Señor para que sean realmente escuchadas. Que nosotros no presentemos vanas peticiones. Es decir, ¿por qué el Señor no responde a estas peticiones? Bueno, ahí dice que es porque no las responde. ¿Por qué? Por la arrogancia de los malvados. Es decir, hombres malos. ¿Por qué? ¿Dónde demuestran estos hombres su maldad? Bueno, en que realmente son peticiones de vanidad. Note lo que dice ahí la palabra vana. Cuando hablamos de vanidad, dice que es algo que es vacío, es algo que es, vano, falso. También dice que es vacío de palabra, que es algo que es mentira.
y que es inútil, en general inútil, pero también inutilidad de conducta. Entonces, ese es el punto donde nos lleva esta palabra. Entonces, ¿qué puede ser una petición vana? Bueno, una petición vana puede tratarse, como bien lo dice la palabra, cuidado cuando oréis, que no oréis con vanas. ¿Qué cosa? Repeticiones. Entonces, ¿qué es una repetición vana entonces? Cuando yo estoy repitiendo siempre lo mismo sin tener un sentido de lo que le estoy pidiendo al Señor. Por ejemplo, para que podamos diferenciar esto, el Señor nos enseñó a que nosotros fuésemos perseverantes e insistentes en las oraciones. Y el Señor lo ilustró de esta manera. Dice que había una viuda con un juez injusto y que la viuda todos los días se presentaba a este juez. ¿Para qué? Para que le hicieran justicia. Y entonces, ¿cuál era la oración de esta mujer? Juez, hazme justicia de estos mis adversarios, hazme justicia. Entonces, note algo que interesante, la oración siempre fue la misma, pero ¿por qué no fue una oración de vanidad? Pues porque había una necesidad en el corazón de esta mujer, de esta viuda, de que se le hiciera una justicia, de que se le cubriera esa necesidad de justicia. Y el Señor nos enseña con ese ejemplo a que ustedes y yo podemos orar de la misma forma. Es decir, ¿podemos repetir siempre algo al Señor? Claro que tú lo puedes repetir y eso no quiere decir que vaya a ser vano. ¿Cuándo se convierte en una repetición vana? Cuando tú dices algo que no nace del corazón. Cuando tú dices algo que ya no lo tienes en el corazón, simplemente estás balbuceando una palabra. Entonces ahí hay una oración de vanidad. Hay palabrerío vano y eso realmente, bueno, recuerden cuando el Señor explica esa oración, Él dice de que por su palabrería creerán que van a ser escuchados. El Señor no necesita palabrerías. Volvamos al principio. El Señor ya sabe lo que tú y yo necesitamos, lo que Él quiere que cuando nosotros vayamos a poner las peticiones delante de Él es porque estamos conscientes de que dependemos del todo de Él y no de otras cosas. Entonces, otro ejemplo de oración vana, ¿qué puede ser? Que nosotros seamos desobedientes al Señor. Y claro, somos desobedientes y Señor, ¿qué decía la oración del Padre nuestro? Perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, si tú y yo somos desobedientes, ¿por qué el Señor va a escuchar esa oración? ¿Cómo el Señor te va a responder una oración? ¿Cómo el Señor va simplemente a oírla? ¿Por qué? Porque es una oración de vanidad, porque simplemente no estás actuando conforme a la palabra. Entonces, estas son cosas que realmente nos sacan del contexto de poder acercarnos al Señor, porque de todos modos el Señor ya sabe lo que tú y yo tenemos en el corazón. Lo que Él quiere es que nosotros lo expresemos. Entonces, cuando hay vanidad en nuestro corazón, realmente no lo estamos expresando bien. No lo estamos expresando bien y ese es el problema. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, evita, Timoteo, más evita las profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más ¿a qué? A la impiedad. Entonces, ¿qué es esto? Cuando un hombre se enreda en palabrerías, cuando un hombre se enreda, como le está diciendo Pablo aquí a Timoteo, en palabras, recordemos que esas palabras vanas o vanas palabrerías son palabras vacías, que no tienen ninguna edificación, no tienen ni nada para un contexto. Se puede traducir también que estos se terminan profanando porque están usando un mal lenguaje. Terminan también apartándose, se vuelven impíos. Dice que los acerca. Esa conducta los llevará más y más a la impiedad. Eso quiere decir que te estás apartando de la luz y te estás volviendo a las tinieblas. Entonces eso realmente es peligroso porque estás tomando un camino realmente equivocado. Ahora, ese camino el Señor no lo puede responder, ese camino el Señor no te puede siquiera escuchar, ni mucho menos va a atender ese clamor, va a atender esa palabra. ¿Por qué? Porque nos estamos entrando en una conducta totalmente negativa. De ahí que Pablo diga que eso nos conduce más a la impiedad, nos estamos haciendo más impíos. Ahora se entiende por qué Job dice allá. Job dice que la arrogancia de los malvados, dice Job, Dios no responde el clamor de la gente, es por la arrogancia de los malvados. ¿Por qué?
Pues porque son hombres que se van volviendo en contra de la voluntad de Dios. Son hombres que están cayendo después de la gracia del Señor. Están entrando ya a un camino de apostasía, si usted quiere. Es decir, que como consecuencia que son hombres impíos, es la razón por que sus oraciones realmente no van a poder ser escuchadas. Son oraciones vacías, son oraciones que no tienen contenido, son oraciones que no significan nada para el Señor, porque no son oraciones que van del corazón. Por eso es que Él primero conoce lo que hay en ti y después quiere escuchar lo que tú tienes para decirle. Porque claramente la palabra nos dice de que el Señor no les presta atención a estas peticiones. ¿Por qué? Porque son vacías, son vanas, sin contenido. Entonces, en ese contexto es que realmente nosotros no debemos de andar. Hombres impíos, dice, anotaba yo aquí, que es la razón por la que sus oraciones no son escuchadas, ¿verdad? El Señor ni siquiera les presta atención. Ahora, en Proverbios nos dice cómo deben ser nuestras peticiones. Dice Proverbios 15:29, Jehová está lejos de los impíos, pero él oye ¿qué? Las oraciones, o oye la oración de los justos. Entonces, desde esta posición de justificación, nuestras oraciones siempre van a ser escuchadas. Nuestras peticiones van a llegar a los oídos del Padre. Eso va a ser así. ¿Por qué? Porque ahí está la palabra, ahí está la promesa. Él oye la oración de los justos. Y entonces, tenemos entonces quien nos escuche en el trono del Señor, de parte de Dios. Aparte porque Él mismo es el que nos ha justificado a nosotros. Tú y yo somos justos por la sangre de Cristo. Él es el que nos ha justificado. Y como ya estamos orando desde la base de que somos justos, entonces Él atiende nuestra oración, Él escucha nuestra oración. Y desde esta justificación nosotros oramos al Padre y el Padre nos escucha. Entonces, desde ese punto de vista, nuestras oraciones no son vanas, no son vacías, y desde luego son oraciones que serán atendidas. Y ese es el punto importante. El Señor nos presta atención cuando sus hijos elevan cuando sus hijos ya justos, cuando sus hijos justificados elevan sus peticiones, el Señor está presto para escucharlas. El ser justos, hermano, no significa ser perfectos. Es decir, cada uno de nosotros sabemos que pecamos, es decir, no somos perfectos, pero sí somos pecadores justificados. Y bueno, siempre lo he dicho y lo vuelvo a decir en este momento, que la perfección tenemos que buscarla, la perfección tenemos que procurarla, tenemos que ir en ese camino de perfección. Pero cuando vayamos en ese camino, obviamente tarde o temprano el pecado nos va a alcanzar. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia está en que nosotros no alcancemos al pecado, sino que, bueno, el pecado te alcanzó a ti, está bien, despójate de él y listo. Pero, para adelante, pero no es porque el pecado te haya alcanzado. Entonces, ahí está la promesa, ahí está la promesa. Entonces, esa oración será escuchada. ¿Por qué? Porque tú y yo somos justos, tú y yo estamos buscando ese camino de justicia de parte del Señor, la justicia que viene del Señor, no la nuestra. Entonces, eso nos pone en un sitial donde el Señor realmente nos escucha. Entonces, ya concluyendo, el Señor nos escucha, el Señor no escucha vanas peticiones. ¿Por qué? Porque dice que Él está lejos de los impíos, pero está cerca y escucha a los que con un corazón rendido y que han sido justificados se mantienen en ese camino recto. Para que el Señor te escuche, nos escuche a nosotros, te escuche a mí, nuestras peticiones no tienen que ser vanas. Nosotros no tenemos que andar en el camino de los impíos, sino al contrario, en el camino recto, en el camino de la justicia que viene solo de parte del Señor. Amén. Bueno, en resumen, entonces, ¿cómo realmente obtenemos estas peticiones que nosotros hemos presentado al Señor? Bueno, ya sabemos que a través del, como decía allá Pablo, con la oración, con el ruego, la súplica, las acciones de gracia, está bien. Pero bueno, la bendición sacerdotal, así como Ana, la bendición sacerdotal, Ana agarró esa bendición y se pudo quitar esa carga. Se quitó ese afán, abriendo su corazón al Señor.
Ella pudo presentar sus peticiones y con la bendición sacerdotal salir con paz, es decir, salió con la promesa ya en sus manos y pudo tener paz en su corazón y luego volver ¿para qué? Para poder mostrar realmente cuál había sido su petición contestada, su petición respondida de parte del Señor. Entonces la bendición sacerdotal nos enseña en Ana, por ejemplo, cómo la bendición realmente hace el efecto en tu vida de poder recibir esa petición. También obedeciendo al Señor, así como lo hizo Salomón. El consejo que David le dio a su hijo Salomón: obedece al Señor. Si tú obedeces al Señor, Él va a responder cada una de tus peticiones. De manera que el Señor me conceda mi petición, es ¿por qué? Porque le vamos a ir agradando. ¿Por qué? Porque guardamos, somos obedientes a su palabra, nos mantenemos unidos a la palabra, y cuando tú y yo perseveramos en la palabra, nos mantenemos unidos a la palabra, andamos en el camino ahí con Cristo. Y esa es la ventaja del obedecer la palabra del Señor. Número 3, por su misericordia. Esa es la petición de Daniel. Señor, mira, escucha mi ruego. Atiende a mis peticiones, no por mis obras, no por lo que yo soy, por mi justicia, no, Señor, sino por tu gran misericordia, por tu gran bondad. De ahí a partir de esa misericordia del Señor es que tú y yo podemos ser atendidos, es que tú y yo podemos ser escuchados. Entonces tenemos que ir así como lo hacía Daniel. Y así como seremos atendidos de parte del Señor. Y finalmente, cuando no oramos vanamente, así como nos recomienda Job, ¿sabe qué? No lo hagas con vanidad. Ora al Señor de corazón, que tus peticiones no sean vanas, que tus peticiones no sean vacías. Apártate del camino de los impíos. Pero realmente el Señor está cerca de quién, está cerca y escucha a los que con un corazón rendido han sido justificados y se mantienen en el camino recto del Señor y son fieles al Señor. Entonces, la bendición sacerdotal, la obediencia a su palabra, la misericordia y alejarnos de la vanidad, eso realmente hace que el Señor, cuando nosotros presentamos nuestras peticiones, seamos atendidos, seamos escuchados, seamos atendidos y seamos suplidos según las riquezas de su misericordia, de su gracia, que aunque Él nos quiera bendecir. Amén. Y amén. Bueno, oramos para cerrar y de ahí luego platicamos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, estamos aquí todos juntos con cada uno de mis hermanos, Señor, poniéndonos en tus manos para que, Señor, tú nos bendigas a través ahí de tu palabra. En el nombre de Cristo te damos gracias por este tiempo, porque hemos podido compartir tu buena palabra. Desde ya te pedimos que nos den la fuerza, que nos dejes el entendimiento, que nos den la sabiduría, mi Dios, para poderlo aplicar en nuestra vida y poderlo replicar también en otros, allá cuando vayamos a cada uno de nuestros discipulados. Te rogamos y te pedimos que mires el corazón de cada uno de nuestros hermanos con que nos reunimos, Señor, en el discipulado, para que cada uno de nosotros podamos ser edificados siempre en tu buena palabra. En el nombre de Cristo, en tu mano nos encomendamos como siempre para que tú trabajes en nuestras vidas, tú trabajes en nuestros corazones, que nuestras peticiones realmente sean escuchadas y que nuestros corazones sean descargados, que podamos correr tranquilamente en nuestra vida, Señor, en nuestra vida, sin carga, sin peso, sin afán, sino que con todo el gozo y la alegría que tú puedes dar en nuestros corazones. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén.